Hola a todos mis queridos seguidores, aquí estoy de vuelta, trayéndoles más de esta interesante historia de Deku-kun en el mundo de Mairimashita. Iruma-kun. Recordar que este fanfic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original. Dejen su like junto a un comentario y todas esas cosas que dicen los YouTube. Comencemos con el video. Capítulo 8. Plantas de personalidad. Vaya, Azar y yo nos adelantamos demasiado a lo previsto con estos capítulos. Para aquellos que se lo preguntan, sí, el anillo de Izuku es diferente al canon, principalmente porque tener el anillo de la gula no encaja con su personalidad. Iruma en el canon lo tiene porque no sabe cómo tener moderación cuando se trata de que sucedan cosas genuinamente buenas en su vida, por lo que se excede. Más adelante, verás cómo esto en particular contrasta las personalidades de Izuku e Iruma a pesar de sus similitudes. Y veremos cómo le va a Iruma en el mundo humano ahora que no fue adoptado por Sullivan, junto con Bakugo, Yashi y más cuando lleguemos a los capítulos de Omake. Estos se publicarán después de cada arco principal de la historia, que es aproximadamente dentro de 5 capítulos. Y para el lector que preguntó, no. Todas las clasificaciones son canónicas en la serie principal. Las clasificaciones se determinan según la habilidad, la magia y la suerte de cada uno. Alguien como Asmodeus es Dalet, 4, debido a su fuerte linaje, y Clara era Himmel, 3, porque tuvo suerte y montó a Asmodeus. Por favor revise. Carita sonriendo. No soy dueño de nada. Opera permaneció en silencio mientras conducían el carruaje. Al ver que se trataba de un viaje directo y que no había nada que pudiera amenazar un aura como la que los rodeaba, decidieron escuchar distraídamente desde adentro, queriendo oír la conversación. ¿Estás disfrutando del viaje, Izuku-kun? La voz de Sullivan estaba familiarizada con su habitual fuente de alegría. La verdad es que parece demasiado, y preferiría no destacar más de lo que ya lo hago. La voz nerviosa de Izuku también me resultaba familiar en ese momento. No te preocupes, con esta modificación tu anillo ya no atacará activamente a las personas. Necesitaré reunir algunas partes de algunos de mis contactos para que quede perfecto, pero ya no corres peligro de dañar a alguien. El hecho de que Sullivan no estuviera preocupado en absoluto por nada era desconcertante, especialmente después de que Inko le diera una reprimenda por ello. Gracias abuelo, es un alivio escuchar eso. La mirada de Izuku apenas se apartó del anillo que ahora estaba permanentemente adherido a su dedo. Fue tan aterrador ayer ver a esa criatura de humo robar la magia de mi amigo y atacar a todos. Era extraño, la voz de Izuku parecía conflictiva. Fue la primera vez que tuve algo parecido a una peculiaridad y casi mata a todos. Demasiado para ser un héroe. Vamos, Izuku, puedes ser lo que quieras ser, te lo garantizo. Era cierto, había visto que el hombre tenía planes para que Izuku se convirtiera en el rey demonio, el presidente de Japón y el principal héroe de la Asociación Mundial de Héroes, todo a la vez. Sería mucho más sencilla la vida si pusiera tanto esfuerzo en su trabajo. Izuku se quedó en silencio después de eso, lo que pareció ser el momento perfecto ya que finalmente llegaron. Los compañeros de clase comenzaron a murmurar mientras Izuku salía. Allí va el estudiante de honor. En un carruaje nada menos, con mucha clase. ¿Qué esperas con alguien tan poderoso en su familia? Cada uno provocó un violento temblor mientras el chico en cuestión salía. Ahora toca hacer su trabajo de mayordomo y desplegar la sedosa y brillante alfombra roja para que caminen sobre ella. Opera-san. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer eso? En parte orden, en parte humor, en parte sentido subconsciente de servidumbre y de hacer las cosas grandiosas. Su respuesta fue interrumpida cuando Alice Asmodeus se acercó. Izuku, veo que finalmente elegiste montar en lugar de hacer tu rutina de entrenamiento. Quiero decir, lo entiendo con toda honestidad. Deseas volverte más fuerte, pero ¿quién necesita tanta fuerza muscular en sus piernas? Si hubiera podido caminar, lo habría hecho, pero el abuelo puede ser bastante persistente, gruñó el más joven de los Midoriya. Es cierto que el comportamiento de cachorro de Sullivan duró todo el desayuno hasta el punto en que Inko le dijo a Izuku que simplemente le diera un capricho al demonio de la silla. No me va bien que me miren tanto. Izuku Kings.
Otra voz que les resultaba familiar, una que les había hecho salir de la puerta principal demasiadas veces por las marcas de dientes. Todos se giraron hacia Clara Balak, que ahora se revolcaba sobre la alfombra roja. «Trajiste un juguete. Esto es muy divertido». Se rió y rápidamente se convirtió en un bulto enorme. ¿Podrías dejar de hacer tonterías? Estás armando un escándalo aún mayor, se quejó Asmodeo. No antes de realizar mi movimiento especial, misil rojo, gritó el Balak, golpeando al estudiante representante en el estómago con suficiente fuerza para enviarlo a volar. Tu mejor amigo parece tan animado como siempre. Opera no envidiaba al joven. Sullivan era demasiado para manejarlo solo, pero Clara Balak era como 5 Sullivan en miniaturas y pasaban 2 horas bebiendo solo café. Rezaron por todos los que se interpusieron en su camino el día que la pequeña Balak descubrió la cafeína. Bueno, Izuku, tengo un plan para nosotros. Sullivan le entregó un teléfono violeta con cuernos y un llavero con forma de cola. Todavía no estoy muy seguro de cómo usarlo, pero ahora podemos comunicarnos cuando queramos. Entonces, esperen, ¿los estafamos a ustedes o ustedes nos estafaron a nosotros?, preguntó Izuku, confundido acerca de que tan bien funcionaban los derechos de autor entre mundos. ¿Y ustedes siempre han usado tecnología o se maneja con magia? Espera, ¿eso contaría como tecnomagia? Máquinas que pueden funcionar con hechizos y runas específicos. Opera se sorprendió al saber que el inmenso análisis y balbuceo de Izuku no era una de esas peculiaridades como la levitación limitada de su madre. Pues me voy. Por favor, trata de mantenerte a salvo, querido nieto. Sullivan voló hacia su oficina y ofreció un gran espectáculo a la pequeña audiencia que se reunió alrededor de la alfombra roja. ¿Cómo lidiamos con esto?, les preguntó Izuku. Néveda y determinación, dijo Opera con sinceridad. Ahora iré a buscar la alfombra antes de que tus compañeros la destruyan. Te deseo un buen día. Y con un crujido de cuello se pusieron a trabajar. Descansando en una silla, Goemon observó a sus compañeros de clase, que pronto serían parte de sus 100 aliados. Estaba haciendo un buen progreso con Picero, llevándolo a clase cuando se habría quedado dormido hasta tarde. Ese era el primer paso de su estratagema completado. Ahora necesitaba volver a enfocarlo en estas personas desconocidas y preguntarse cómo convertirlas también en sus aliadas. Kamui era francamente un sinvergüenza. Había oído rumores de su libertinaje con las bellas doncellas de la escuela, y el sinvergüenza ciertamente estaba a la altura de las bajas expectativas que había establecido. Sin embargo, tenían un código extraño que seguían, siendo uno con modales y formalidad a pesar de su estilo de vida actual. ¡Qué confuso! Lit se mostró un poco más tolerante, aunque un poco ignorante de lo que lo rodeaba. Nunca entenderá cómo alguien podía perder tantas horas con un pequeño artilugio durante un periodo tan vital conocido como el de la clase. Jazz era un hombre que sabía crear vínculos y ganarse la confianza de los demás. Alguien que entendía cómo comportarse con los demás. Sin embargo, distinguir qué partes eran auténticas y cuáles falsas para conseguir un objeto era tan fácil como lanzar una moneda al aire. Elisabetta era otra alma gentil. Dulce y cariñosa, casi maternal con todos los que conocía. Goemon se sintió reconfortado cuando le agradeció por uno de los obsequios que había preparado para sus compañeros. Sin embargo, sus ojos casi parecían desnudarlo cada vez que la miraba, algo que a Goemon le resultaba bastante desconcertante. En realidad, Schneider era un tipo muy culto, con el que logró mantener una conversación muy esclarecedora durante su pequeña excursión por el traicionero valle. Fue muy divertido ver en la práctica su mente enormemente superior. Kerori era una flor tranquila y delicada en comparación con los compañeros de clase más revoltosos. En realidad, era la menos revoltosa de su pequeño grupo, siendo más lenta para hablar y actuar que cualquier otra. Uno casi podría olvidar que estaba cerca, por terrible que eso suene. Lo único que uno podría llamar extraño en ella eran las intensas miradas de desprecio que tenía hacia el estudiante de honor, Izuku. Siempre que él estaba cerca, ella parecía estar llena de una maldad que no se encuentra en la mayoría de las almas. Hablando de eso, el chico en cuestión estaba fuera de los límites.
Puede parecer un compañero confiable a sus ojos, inteligente pero nervioso y lleno de energía, pero era amigo de alguien. ¿Cómo podría un amigo convertirse en un aliado valioso? Uno con el terror conocido solo como Balak, y ahora con el delincuente de la clase. Sospechaba que el pequeño niño verde estaba reuniendo lentamente un ejército de los estudiantes más impredecibles de Bablis. Se preocuparía menos si pensara en el tiempo que normalmente llevaría eso, en el que uno podría detener fácilmente el movimiento antes de que alcanzara su máximo poder. Sin embargo, por desgracia, el demonio de la silla de la escuela era su abuelo, y con recursos casi infinitos a su disposición, parecía más una inevitabilidad que un plan temerario. Junto con el hecho de que los estudiantes más impredecibles de Babils estaban, de hecho, dentro del mismo salón de clases en el que ahora existían. Todo lo que podía hacer era reunir a sus 100 aliados y esperar que su fuerza combinada derribara el imperio del caos que Izuku deseaba lograr. Probablemente podría conseguir que Alice lo ayudara, parecía desear que Izuku usara su cabeza para pensar con calma y lógica. Sin embargo, cuando se dirigió al hombre en cuestión como Alice-sama, la respuesta que recibió fue la siguiente: conoce tu lugar, campesino. Refiérete a mí por mi apellido o te quemaré vivo. Así que ese puente probablemente quedó reducido a cenizas. El profesor entró en la sala, fantástico, tenía todos sus pensamientos en orden sobre las 13 personas que había en su clase, y así pudo poner toda su atención en el hombre que tenía delante. Muy bien, estudiantes, finalmente les daremos clases reales para el día. Tomen estas hojas, conozcan su horario y estén allí cuando sea necesario. Muy bien, es hora de algunas actividades escolares normales y mundanas, murmuró Izuku felizmente, solo para recibir una mirada carente de emoción de Alias Modeus y una mirada rebosante de emoción de Kerori. ¿Qué? ¿Emoción? ¿Por la normalidad? Es curioso en sí mismo, pero se trataba de un estudiante de honor que buscaba el peligro en casi todas las formas imaginables. Cualquiera que fuera lo que el loco había planeado para hoy, Goemon estaba seguro de que había poco que él, o cualquier otra persona, pudiera hacer al respecto. Elizabeth estaba muy contenta por ese día. Había aprendido muchas lecciones maravillosas. Cómo transformar el color de las ranas en algo hermoso, cómo contemplar las estrellas y darles formas definidas para poder encontrarlas incluso cuando se pierden. La belleza realmente se podía encontrar en todas las formas de vida. Ahora estaba en la torre de botánica, sentada junto a su posible marido número 4, que estaba ocupado jugando a sus juegos. Era tan adorable la forma en que se movían sus orejas cada vez que hacía algo bueno. Encontró a la maestra entrando, una mujer bajita que echaba un vistazo a la clase con una sonrisa amable de abuela. Buenos días, clase. Mi nombre es Suzy Stolas, habló de una manera tranquila y tierna, casi como un gato en sus gestos y discurso. Hoy les enseñaré todo sobre Botomani. Sostuvo su mano sobre un pequeño brote de planta que apenas brotaba de la tierra en la maceta. Solo coloque su mano sobre el árbol joven y cante, Wan Wan. La planta respondió con un resplandor y brotó casi instantáneamente una hermosa flor con orejas y ojos de gato, grande y esponjosa, que parecía absolutamente saludable. ¡Qué hermosa! Ahora bien, todos ustedes hagan lo mismo. Un pequeño truco que ayuda es visualizar claramente qué tipo de planta quieren hacer. ¿Es eso correcto? Ah, sí, marido potencial 3. Entonces, como el futuro rey demonio, les demostraré a todos que mi creación es superior. Wan Wan. Gritó en voz alta, apuntando a su planta que emitía un brillo brillante, que se apagaba para revelar una bola de púas amarillas en un tallo con ojos y un gruñido feroz. Contemplad la planta del poder digna del rey demonio. Se está comiendo la maceta, gritó el marido potencial 2 mientras señalaba la flor que se encontraba en medio de su propia autodestrucción. Entiendo que se basan en la imaginación y los rasgos de personalidad, pero ¿de verdad deberían ser tan autodestructivos?, preguntó con una linda preocupación. Por supuesto, mi rival. Este es el dios de la destrucción, el que destruirá todo a su paso. Gritó con regocijo. ¡Oh, qué apasionado! Ve, dijo Stola Sensei sin mirar 2 veces. Obviamente. Tan poco refinado,
afirmó el marido potencial 1, mirando hacia abajo a su planta y colocando una mano allí. Wan Wan, murmuró, la flor floreció en un infierno, convirtiéndose en un capullo resplandeciente de belleza. Contempla la superioridad de mi linaje. ¡Wow! Una flor de fuego. Yo probablemente debería haberlo adivinado. Es bastante obvio, murmuró el esposo potencial 2. Aunque sigue siendo increíble mirarla. Un plus fue la calificación, acompañada de una sonrisa amable. Por supuesto, la magia no es solo crear algo rudimentario para destruirlo, es un arte que uno debe refinar. El marido potencial 1 habló con un tono un poco demasiado altivo para su gusto, pero el poder que contenía la volvía loca por dentro. El potencial esposo 1 y su flor resplandeciente fueron sumergidos en agua, cortesía de un balde del potencial esposo 3. No olvides regar tu flor, es muy importante para su salud, habló con condescendencia. En realidad, ¿cómo le habrías dado agua a algo que siempre está ardiendo? Asmodeo, no, gritó el marido potencial 2 en la pelea. Vaya, eso sí que es digno de ver. Deseaba que fuera un balde de aceite en lugar de agua, pero hizo bien su trabajo. Los destellos que brillaban en cada golpe, la belleza del combate. Y esos eran los 4 principales que quería, en orden, todos los demás pueden ser lo que quieran. Se volvió hacia la concubina potencial A y le dedicó una sonrisa. ¿Cómo está tu planta, Kerori-chan?, le preguntó a la tímida chica. Le obsequiaron una hermosa flor, que brillaba intensamente y tenía la forma de un vestido que se usaba para el baile. Su corazón latía con fuerza con solo mirarla. ¡Qué increíble! La potencial concubina A solo dio un sí avergonzado con algunos murmullos de para nada, o, como deseaba Elizabeth poder abrazar a la niña. Los gritos de las 2 estudiantes sacaron su mente de ese espacio, vio a la maestra estrangulándolas a las 2 con algunas ramas. Ahora bien, podemos hacer que te calmes, ¿me? Después de algunos rápidos asentimientos, las liberaron. Oh, bueno, es hora de hacer su propia belleza. Elizabeth apuntó con la mano hacia las flores. Wan Wan, dijo, provocando que florecieran y se convirtieran en girasoles grandes y de aspecto arcaico, de los que emanaba un miasma rosado. Ah, una usuaria de feromonas, encantadora. Izuku anotó todo lo que vio. Cada flor era una muestra de los deseos de otras personas y mostraba su potencial para pensar. Como la flor con forma de dinero de Jazz, que producía joyas que se podían vender, aunque el hombre dejó escapar una lágrima silenciosa cuando le señalaron que era una falsificación, o el árbol de ruleta de Lid en el que se podía jugar por diversión, o el árbol esponjoso de Picero para dormir como un bebé, o el horror indescriptible de Kamui que no está clasificado para este fic. Goemon sacó una flor hecha de viento en movimiento, algo que le pareció muy interesante, ya que necesitaba dedicar una sección entera a la relación entre la magia y la física. Volteó la cabeza. ¿Cómo está tu vida, Clara? Lo recibió lo que podría describirse mejor como arte de Picasso en la naturaleza. Era un arco iris de colores y formas mezclados sin ton ni son, con ojos parpadeando y gruñendo al mismo tiempo. Un pequeño cuervo sobrenatural descansaba sobre la parte superior y lo graznaba. Tendría que enmendarlo usando la magia de su linaje basada en imágenes mentales e imaginación, porque eso es demasiado complicado para existir. Ella lo escondió dentro de su camisa. Todavía no he hecho el mío. Clara, normalmente solo daría un sermón sobre cómo ocultar un error no lo hace desaparecer, pero ahora estoy más preocupado de que te muerda, le dijo Izuku, muy cauteloso ante lo que sea que sea. Lo tengo, gritó Jazz, ahora sosteniendo la planta. Espera, ¿nunca lo vieron acercarse a ellos? ¿Cómo la tomó? Era una magia de linaje, de alguna manera robó cosas sin alcanzarlas, lo que le dio la personalidad de un ladrón por accidente. Su hilo de pensamiento se interrumpió tan pronto como el cuervo en la planta comenzó a hacer malabarismos. Qué raro, ¿verdad, Stola-sensei?, preguntó Lid con una sonrisa descarada, mirando al profesor que observaba la planta con mucha atención durante unos segundos. Un menos, dijo amablemente. ¿Cómo?, pensó la mayoría de la clase con asombro. Clara se rió y aplaudió de felicidad.
Bueno, al menos ella lo hizo bien, mejor que él. Se volvió hacia el brote de su propia planta, encarnado y con una F definida. No tenía magia ni hechizos que pudiera usar además de esa sangre que aparentemente cura a los demonios. Miró el anillo en su dedo, cubierto con una X. Podría robar la magia de alguien si lo hacía bien, pero entonces el logro no le pertenecería. Solo estaría copiando el de otra persona. Sería bueno, solo por algo pequeño en la parte inferior. Algo de casa como Imawari, o el Tsubaki, o los árboles Sakura que florecen. Apuntó con la mano, murmurando Wan Wan para sí mismo. Ser útil, qué broma, pensó mientras el anillo comenzaba a brillar. Retrocedió cuando el anillo empezó a chispear y brillar, y emitió un pequeño silbido cuando un rayo de energía se transfirió del anillo a la planta, que ahora empezó a chispear y brillar. Antes de que nadie pudiera preguntar nada, recibió una llamada telefónica en su teléfono móvil, su teléfono del infierno. Lo abrió y respondió, hola. Hola, Izuku. Por fin he descubierto cómo funciona esto. Me alegro mucho de oír tu voz. Gritó el abuelo mientras todos miraban entre él y la planta. Solo quería advertirte que no actives el anillo, de lo contrario, se necesitará una parte de la magia de todos los que conoces para crear un hechizo de máxima potencia. Pero estoy seguro de que he llegado a tiempo para advertirte antes de que lo uses, ¿verdad? No respondió, simplemente bajó el teléfono con una mirada de derrota. Se dirigió a Asmodeus, que buscaba una respuesta pero de alguna manera sabía que recibiría una mala. Lo siento. Fue la única forma de condolencia de Izuku por lo que estaba por venir. Maldita sea Midoriya. Gritó Asmodeus sobre el árbol que empezaba a brotar. Los sueños de Eiko de pasar tiempo con Izuku y conocerlo estaban un poco, digamos, fuera de su alcance por el momento. Parecía que cada vez que intentaba acercarse a su salvador de cabello verde, algo siempre se interponía en su camino. Habría hablado con él durante el almuerzo antes de que se decidieran las clases, pero la gran multitud de personas que había junto a la tienda le dificultaba llegar a él. Y cuando se decidieron las clases, se decepcionó al descubrir que no estarían en la misma clase, sino que su infame reputación lo había llevado a la clase de los inadaptados, por ridículo que eso fuera para ella. ¿Cómo podía un alborotador pasar por todos esos problemas solo para protegerla? En realidad, los rumores sobre su adicción al peligro empezaban a volverse un poco ridículos. Por otra parte, lo habían visto rondando a Clara Balak, un lío en sí mismo, que nunca se separaba de la belleza pecosa, no es que estuviera celosa. Estaba segura de que Izuku solo estaba mostrando el mismo nivel de amabilidad que él le mostraba a ella. ¿Por qué estaría celosa de que Balak pasara prácticamente cada momento de vigilia en la escuela con su héroe? Su punto era que veía a Izuku menos de lo que le gustaría, y a pesar de lo que Gaako pensaba al respecto, haría cualquier cosa para saludarlo de vez en cuando. Al parecer, hubo alguna fuerza en el universo que se apiadó de ella, porque se le presentó una oportunidad de la manera más extraña. ¡Qué demo! Gaako se quedó horrorizada mientras ella, así como la mayor parte de la escuela, se encontraban corriendo hacia el aula de diabotonía para ver probablemente la vista más hermosa que alguien en el inframundo había presenciado jamás. Era un árbol exuberante, colorido y vibrante que atravesó el techo de cristal del aula para que todos los bablis lo vieran. En el árbol había flores que nunca había visto antes, flores de tantos colores que le hacían competencia a los arcoíris. Muchas de ellas eran negras con matices de naranja en los bordes de los pétalos, algunas eran del mismo tono de verde de su héroe, otras eran de un tono de verde más claro, algunas eran blancas con un sombreado rosa claro, algunas eran moradas, algunas eran rojas. Pero la mayoría eran de un azul brillante con un centro amarillo y vetas de rojo y blanco que lo recorrían todo. Todas formaban pequeños pétalos que volaban con la brisa, formando una hermosa neblina que cubría el cielo. Fue impresionante, todos tomaron fotografías y hablaron sobre qué hacer con ello. La propia Eiko estaba sonrojada con Gaako, nunca en la historia habían presenciado una creación así. ¿Quién podría haberlo hecho?, se preguntó, mientras miraba uno de los pétalos. Uno que se acercó particularmente. Uno que pronto descubrió que no era un pétalo sino más bien un montón de personas que se lanzaban en su dirección.
Cuidado. Gritó una voz familiar y tierna mientras ella se apartaba del camino, junto con una ráfaga de otros estudiantes de aspecto familiar que lo seguían hacia el suelo. El grupo se estrelló con un ruido sordo, y con las grietas en el suelo, ahora llenas de vidrios rotos, casi pensó que estaban a punto de caerse. Lo siento. Yo realmente hice un gran lío de las cosas, ¿no? Lo hiciste, adicto al peligro, lo hiciste, respondió con una sonrisa burlona un estudiante rubio con una mecha negra en el pelo mientras intentaba quitarse de encima a la pila de estudiantes. Y yo que pensaba que no podías hacer que la jardinería fuera divertida. ¿Dónde guardas el maná para ese árbol enorme, estudiante de honor? ¿Eres un glotón o algo así? Preguntó un chico de cabello negro con 5 anillos en su mano y ojos penetrantes. Ishizuku, gritó Eiko, su rostro sonrojado y su voz un poco demasiado alta para su gusto. La voz era lo suficientemente alta como para llamar su atención también. Oh, Eiko, saludó, a pesar de estar enterrado bajo otros 2 estudiantes. Oh, Dios mío, quiero decir, Debbie, casi te golpeo. Lo siento. Fue un mal funcionamiento, hubo una llamada tardía y muchas chispas. Comenzó a murmurar en señal de autodesprecio. Eso no debía, era genial tal como era. No, está bien. Después de todo, somos de primer año, así que es inevitable que ocurran 1 o 2 accidentes, ¿no? Soltó una risa demasiado forzada para su gusto. Los accidentes no suelen acabar con gente casi muerta. Gritó Asmodeus, apenas capaz de hacer oír su voz cuando alguien le puso un pie en la cara. Balak, quita tus repugnantes pies de encima. Apenas puedo respirar. El pie de Eiko le respondió con una patada ligera. ¿De qué estás hablando, Astas? Eso fue divertido. La super planta de Izuku Kings fue genial. Solo piensa en cuántos juegos podemos jugar aquí. Oh, ¿puedes hacer otra grande en la que podamos volar? Preguntó con una risa que a Eiko personalmente le pareció molesta. Clara, tienes alas, no necesitamos un árbol enorme para volar, justificó Izuku. Aunque ahora tengo 2 experiencias cercanas a la muerte con viajes aéreos, murmuró. Ah, un hombre que se adentra en el peligro, qué genial. Creo que debería haberme imaginado que lo habrías hecho tú, Eiko señaló el árbol, que ahora tenía alrededor de 1/3 del alumnado bajo sus ramas animadas. Es hermoso, Izuku. Nunca había visto nada igual. Hizo ese pequeño movimiento corporal que solía hacer, pero no había peligro alrededor. Oh, eso. Como dije, no quise que nada de esto pasara, yo solo estaba pensando en casa, supongo. Observó bien su creación. Aunque, me pregunto por qué es tan colorido. Estaba pensando en un árbol de sakura, pero ¿por qué hay tantos colores involucrados? ¿Es porque el anillo se lo quita a gente que conozco? Si es así, ¿cómo decide? Se interrumpió de su divagación cuando uno de los pétalos con puntas negras y naranjas cayó al pasillo, mirándolo con un pálido horror. Oye, Izuku, ¿qué pasa?, preguntó el estudiante rubio mientras Izuku se sacudía. Nada, Lit-san, acabo de darme cuenta de que probablemente debería ayudar a Stola Sensei a limpiar mi propio desastre antes de que alguien se enoje. Clara, ¿no tendrás un rastrillo y algunas bolsas de basura? Lo tienes, mejor amigo. Ella le entregó los artículos. ¿Qué eran amigos? ¿Por qué Izuku era amigo de Clara? ¿Por qué ella no era amiga de Izuku? Eiko. Gaako la sacudió y la hizo reaccionar. Dejaste de respirar durante 1 minuto. Izuku dijo que te vería más tarde y se fue. Me volverá a ver, gritó, sintiendo que estaba a punto de desmayarse. Qué bueno era esto.